Can you handle that? Can you handle? Hola, bienvenidos al segundo episodio de Gen Z Cinema. Ahorita estamos con nada más y nada menos que con Johanna Nelson, que nos va a enseñar un poco más de esos pasos del cine para comenzar aquí en Venezuela. Bueno, Johanna Nelson es súper reconocida, es una directora, productora y guionista, ha trabajado en teatro, ha trabajado en radio y diversos startups audiovisuales, fundó Panel Production y también a realizar Harina en el 2018, que fue premiado en festivales internacionalmente, y también ahorita está llevando a cine y a festivales un largometraje que fue coproducido entre Venezuela, Italia y Chile, donde aborda la crisis que está pasando Venezuela de una perspectiva muchísimo más íntima, que lo vamos a discutir durante esta entrevista. Entonces, Johanna, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Me encanta estar súper activa con todos los chamos que están haciendo cine en el país, con las universidades y bueno, con personas que están llevando a cabo cualquier tipo de actividad relacionada con el cine. Te voy a hacer la primera pregunta, que es súper importante para nuestro podcast, que es: ¿cuándo descubriste tu pasión por el cine y cuándo supiste que te querías dedicar a ello? Bueno, es una pregunta que me encanta porque no fue tan, tan directo el camino, porque yo en realidad era muy teatrera. Ok. Era fan del teatro, me cortaba las venas por el teatro, porque me gustaba la parte orgánica de que el actor en el teatro está expuesto a un momento único, irrepetible. Es decir, el show está andando, la audiencia está presente, no hay forma de repetir, no hay manera de cortar. Y desde que soy pequeñita montaba obras de teatro en mi casa. De verdad era algo que simplemente me nacía, me nació desde que soy muy pequeña. También tengo una familia de artistas, vengo de una familia con dos abuelas que son artistas plásticas. eh, Tuvieron grandes logros aquí en Venezuela con su obra. Y también tengo un tío abuelo que tenía una Super 8, mi mamá también tenía una cámara Super 8. Nunca llegué a poder utilizarlas porque ya estaban o dañadas o no estaban a mi alcance. Pero bueno, tengo eso por allí. Quién sabe si uno de cierta forma nace con una vena artística también. Pero la parte de meterme en cine fue estando en la universidad, que en sí no estudio cine, aunque tenía ese dilema. Economía, ¿verdad? Perdón, sí. O sea, yo tuve un dilema al graduarme del colegio porque yo decía, bueno, yo me quiero dedicar a las artes, pero yo sentía que si de repente me iba por una carrera de las artes, no iba a terminar dedicándome a las artes. Claro. Para mí también era muy importante, bueno, yo soy muy autosuficiente, soy muy independiente, desde que tengo 18 años me fui de mi casa, me mudé para Alemania, me fui con una beca, tuve trabajo fuera. Entonces, bueno, me parecía muy interesante toda la parte de administración, economía, logística, project management, que al final del día son muy útiles en la producción ejecutiva de cualquier proyecto. Durante la universidad tuve que realizar varias pasantías y allí fue mi primera vez con la cámara. Me fui a Irlanda, a Dublín, un web show que se llama Balcony TV, Ujú. y en Balcony TV muy sencillo, single camera, con boom, pero fue un lugar fantástico como para experimentar. Entonces, algunos episodios los grababa yo. No trabajábamos con una iluminación Profesional. no profesional, sino que lo hacíamos, el show era así, era con la luz natural del balcón, Ok. porque se llama Balcony TV. Entonces el Balcony TV era que alrededor del mundo, en un balcón icónico de todas las ciudades, se iban a grabar una entrevista con una banda. Entonces, bueno, ese verano en Dublín, que fue el 2012, nunca se me olvida, yo me enamoré de esa Handycam y grababa todo. Yo vivía con esa cámara encima. Si yo estaba cocinando un huevo frito, yo entonces grababa el huevo frito. Si estaba caminando por la calle y había un gato en un banco, yo iba y grababa el gato. O sea, empecé a explorar con ese medio, que era la cámara, que en realidad no lo había hecho antes.
Y ahí fue que me enamoré de eso y escribí, o sea, escribí un corto. Escribí la idea para un cortometraje y lo grabé, lo metí en una competencia amateur de cine, ¿Cómo se ganó llama el el cortometraje? premio. Se llama You're Not Sick, You're in Love. Ok, No me estás, gusta. no estás enfermo, estás Estás enamorado. enamorado. Todo esto lo hice en Alemania. Entonces, bueno, mi campus donde estaba estudiando todo era en inglés. Entonces, todos esos proyectos que estábamos realizando eran en inglés. Y bueno, allí fue el primer proyecto. Después de eso escribí un segundo proyecto que grabé en Berlín. Después escribí un tercer proyecto pero todo eso era como muy experimental. Em, Mi primer proyecto profesional es Harina, que fue el que grabé aquí en Venezuela durante unos meses que me vine, porque a todas estas yo estaba viviendo en Europa y Ok. venía a Venezuela 2 veces al año, de repente me venía 6 meses, pero bueno, todo eso estuvo muy interrumpido por la situación del país. Y Claro. por eso es que Sí. entonces me meto a, a trabajar esa temática, porque fue algo que me estaba afectando directa y profundamente. Ay, buenísimo, Joana. Justamente ya estabas más o menos respondiendo la segunda pregunta que te venía a preguntar, que era, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral en el medio y cómo llegaste a ella? Ya me comentaste que una de tus primeras experiencias fue con la pasantía, pero realmente tu primer acercamiento ya en tu primera experiencia ya un poco más profesional fue con harina, ¿correcto? ¿O tú dirías que vino algo antes? Lo que pasa es que mi primera experiencia laboral en la industria mira, muchas otras, porque Okay. antes de yo poder dedicarme a mi propio contenido, mi propia empresa, yo tuve muchos trabajos dentro de la industria audiovisual. Y yo diría que el primero fue con Whisky Films, Ujú. aquí en Ay, no Caracas, sé quién que es. hacen mucha publicidad. Y eso fue muy cómico porque, bueno, yo no sé qué pasa, que yo siempre conozco a gente de la industria. El cine de autor es muy diferente en el sentido de que el autor se mete profundamente en todo, en todos Okay. los departamentos, de una manera que no ocurre de repente en una película de una gran empresa, de un estudio en Hollywood, por ejemplo, Ujú. donde incluso al director, el productor, quien está por encima del director, Okay. que contrató al director, le va a poner le va a tener muchas especificaciones y le puede incluso decir al director, mira, esto no lo queremos así. Eso Okay. es work for hire, es decir, tú estás contratado para realizar la visión de otro. Cuando Sí. es cine de autor, que es mi caso y es lo que de verdad me apasiona, porque me han llamado para producir otros proyectos y de verdad no me llama la atención. A mí lo que me gusta realizar es mi visión y meterme de lleno desde la parte del guión, la parte de producción ejecutiva, que es muy distinta a la producción que también hago, y la dirección. Y también me involucré mucho en el departamento de arte con un director de arte que contraté, pero ya yo le tenía explayado vamos a decir, un mood board y un PDF que llevaba años construyendo, que partimos de allí para todo lo que íbamos a realizar en el departamento de arte. No, en verdad me encanta que hagas un poco de todo porque en verdad es el ejemplo perfecto de que tú en el cine tú tienes que aprender un poquito de todo, o sea, de todas las categorías que hay Es para importante, destacar. si vas a ser líder, tanto dirección o producción, tienes que tener un conocimiento de qué está haciendo cada departamento. Y, o sea, más o menos tu rol se podría definir hoy actualmente como un showrunner, más o menos. Yo a veces lo comparo un poco porque en las series ese Sí. rol que no existe, ese nombre no existe dentro del cine y las películas, está este showrunner que es algo que yo aspiro ser. O Ujú. sea, yo en realidad quiero próximamente trabajar en series, ya tengo rato buscando oportunidades laborales para poder trabajar en series, pero de verdad lo que yo quiero hacer es estar en ese writer's room, estar Me escribiendo, encanta. ejercer la parte de lo que también hoy en día se llama creative producer, Ujú. productor creativo,
Que en realidad, en mi caso, los productores que trabajaron en mi película también eran productores creativos, es decir, nos reuníamos y como es cine de autor, yo escuchaba, yo Opiniones. desde Joana directora, escuchaba las opiniones de mi socio italiano, el productor, cuando él me decía, mira, pero esta escena de verdad la quieres manejar así o asado, pero siempre desde el respeto, ¿no? Porque eso, bueno, Ok. es otro tema. Sí, exacto. Cada fase de un proyecto requiere de una conexión distinta. Es decir, la fase de desarrollo requiere cosas diferentes del productor, director y del guionista que la Ujú. fase de preproducción, la fase de producción y la fase de postproducción. Entonces vámonos al principio cuando tenemos una pequeña idea. Entonces yo Ok. tenía una idea de un guión que iba a dirigir yo. Y bueno, para poder llevarlo a cabo, dije, bueno, lo voy a producir, pero también porque es mi personalidad, soy así, me gusta producir, me gusta tener el control, eso es algo que no le escondo a nadie, o sea, yo soy así, me gusta tener el control, me gusta el micromanagement, me gusta tener todo, eh, por supuesto que delegando responsabilidades, pero teniendo esa visión, sabiendo que lo vamos a llevar a cabo. Pero por supuesto que durante toda esta etapa yo estaba escribiendo el guión. Entonces, por eso que Claro. te digo, nada es lineal. Pero ahí como yo estaba realizando tanto el guión como la producción, y bueno, en ese momento a nivel de dirección me tocaba generar muchísimos documentos. La visión, el tratamiento, el mood board, las referencias, Claro, sí. escribir y mandar a fondos que nos podían dar dinero para escribir el guión, fondos que nos iban a dar el dinero para la etapa de desarrollo, fondos para la producción. Yo no salía de una postulación. Yo en mi laptop tengo 60 carpetas a distintas instancias a nivel internacional a las Wow. cuales aplicábamos. Y eso era deadline tras deadline tras deadline. Quería hacer una peli grande. O Claro. sea, y no es que la quería hacer grande, sino que la idea ya era grande. Porque era una venezolana que vivía en el exterior, regresa a Venezuela y se encuentra con un país que ya no reconoce y entonces teníamos todas estas familias que bueno, que de allí vienen Fregadas. los cortos que yo estaba haciendo, que era harina, leche, arroz, Ujú. carne. Entonces todas esas familias que estaban en búsqueda de algo, cada quien con una historia de vida muy distinta, de clases sociales diferentes, entonces bueno, todo se iba atando por allí. En ese momento, bueno, logré separar cuando tenía que escribir, escribía, cuando tenía que trabajar en documentación, documentos de financiamiento, de contratos, hacía eso. Y lograba manejar muy bien mis deadlines y cuando tenía que hacer el trabajo de guionista y cuando tenía que hacer el trabajo de productora. Y bueno, eso es así durante todo este tiempo, incluso ahorita que estoy en la fase de distribuir, de distribución, trae una cantidad nueva de tareas y Claro. más con el mundo ahorita que es tan cambiante a nivel de distribución, que le toca al cineasta independiente llevar a cabo sus propias campañas de marketing. Inclusive para la parte de cine independiente, lo más difícil es la distribución. O sea, y al principio, alcanzar los fondos. Pero ahorita me encantó que tocaras el tema sobre el guión, porque te tengo una pregunta especialmente de eso, de cuál fue la estructura, cuál es la estructura correcta que tú utilizas a la hora de escribir un guión y si nos puedes explicar poniendo de ejemplo a Hambre. Quiero empezar por decir que evidentemente la teoría es importantísima, conocer las formas de hacer una escaleta, de hacer una sinopsis, de hacer un tratamiento, las estructuras de los 3 actos, las de 5 actos, el viaje del héroe, todo eso es súper Sí. importante. Pero yo jamás utilizo eso como un punto de partida, porque lo más importante para mí, y creo que esto en verdad es en general, es la historia. Entonces, lo más importante es que uno tenga claro la historia. Y para eso no te tengo Estructura correcta. una forma, Ok. porque lo que tiene que hacer el autor es de verdad desarrollar una historia con unos personajes que tengan un arco donde ocurra un cambio. Bueno, por supuesto que te puedes ir por una peli lenta donde el personaje es flat, ¿no? Claro, claro, claro. Todo es posible, pero no son el tipo de historias que me gusta
desarrollar a mí, ni creo que son las que son más exitosas, ¿no? Porque las personas y la audiencia va a ver una película para ver que algo cambia, para ver que algo se transforma. Entonces, una vez ya tengas como claro eso, y eso es un proceso tan personal y puede ser tan corto, pero también puede ser tan largo. Yo lo que hice fue acudir también a laboratorios de guión, residencias de guionistas, tutorías, donde yo tenía que exponer mi película ante personas profesionales a nivel internacional, porque encima hice todo esto en Portugal, en Grecia, en México. Quiero preguntarte, ¿cuál fue tu motivación para escribir? ¿Cómo esperas que el público reaccione a ella? ¿Y qué es lo que también has poco has visto de esas pequeñas reacciones cuando estrenaste la película capaz en Miami? Sí, bueno, ya hemos estado en 8 países con la película, o sea, ya hemos vivido con la audiencia muchas reacciones que yo no sé qué me esperaba, qué iba a pasar, pero definitivamente lo que ha ocurrido, que es que la audiencia se conmueve tremendamente Claro. y sí logro remover emociones tanto positivas como, bueno, negativas, si hablamos de lo que es ocasionar tristeza, llanto, Sí. nostalgia, pero a la misma vez logro las escenas de comedia, dan risa, la gente se contenta con ver cosas hermosas en pantalla, de escenas donde resalto la cotidianidad venezolana, donde resalto lo bonito que tiene el venezolano. Entonces, ha sido un viaje muy interesante. Cada audiencia se comporta de una manera diferente, pero de verdad que sí hay un trend, es decir, siempre hay muchas emociones. ¿Ok? Entonces, como ya para cerrar un poco, me encantaría que me dijeras como 3 tips para los jóvenes que están interesados en empezar a hacer cine, para empezar a hacer cine en Venezuela, según tu experiencia. La primera sería mm, contar algo muy personal. O sea, ¿qué hace interesante y tan diverso y tan rico el mundo del cine? Y más hoy en día que las plataformas tienen sus pros y sus contras, pero un super pro es que viaja mucho nuestro contenido hoy en día. Okay. Entonces, contar historias únicas desde las voces de cada persona, sin tratar de imitar o sin tratar de estudiar demasiado lo que son los géneros desde un principio, me parece un lugar súper interesante de partida. Y Ok. ya luego, por supuesto, como te dije, ir puliendo con toda esa teoría e ir utilizando las estructuras y entonces allí después estructurar todas esas ideas y esos pensamientos. El segundo tip sería de verdad pasar mucho tiempo desarrollando la idea y el guión, Ok, ok, algo sí. que no puedo estresar lo suficiente. Hace mucha falta la revisión de los guiones aquí en el país. Por supuesto que, bueno, no somos una industria súper consolidada, no somos un país donde llueven las escuelas de cine y de guión, Exacto. pero tenemos mucho talento. En Venezuela hay mucho talento. Y por supuesto que se pueden seguir realizando guiones maravillosos, así que de verdad pasar bastante tiempo en ello. Y bueno, lo tercero es lanzarse a ese primer proyecto con la pasión, usar esa motivación, que eso es lo más hermoso y es lo que de verdad te va a ayudar a estar en una industria tan difícil, porque es una industria muy difícil, muy competitiva, donde te puede costar demasiadas puertas cerradas para Sí. conseguir una que se te abre. Hay que estar preparados para recibir muchísimos no, no, no. Es una industria que es muy de eso, es ruda, pero por eso, si uno está hiper motivado y de verdad crees en esa idea, sí la vas a poder llevar a cabo. Confiar en la idea y la visión que uno tiene va a ser esa energía que te va a llevar a poder materializar. Ay, buenísimo, gracias, Joana. Qué excelentes consejos. En verdad, siento que los que están escuchando ahorita el podcast les van a encantar y van a saber un paso más para empezar a hacer cine en Venezuela. Así que muchísimas gracias y me encantaría ir a tu estreno
si nos puedes decir la fecha por aquí o si se pueden la gente animar para que también vayan a ver Hambre. Claro que sí. Bueno, gracias a Gen Z, gracias a la invitación al podcast. Estamos súper a la orden. Siempre también me pueden escribir por Instagram. Respondo a muchísimas personas que me han escrito con preguntas de lo que sea, porque me parece que también hay que dar esa mano, hay que extenderle una mano a los cineastas que están empezando, como a mí me la extendieron. Yo quiero hacer lo mismo de vuelta. Pueden seguirnos en @hambre la película, porque por allí voy a estar informando qué proyecciones tenemos, qué eventos tenemos para los venezolanos, tanto en el exterior como dentro de Venezuela. Buenísimo, muchísimas gracias, Giovanna. Ojalá nos veamos pronto. Claro que sí, un abrazo a todos los que están allá en el estudio. Este fue el cierre del segundo episodio de Gen Z Cinema con Johanna Nelson, donde aprendimos un poquito sobre esos datos sobre el guionismo. Y ahorita, en el tercer episodio, espero que no se lo pierdan, nos vamos a ver con Alejandro Hidalgo para hablar sobre la dirección de terror.